Hola, yo soy Ricardo Gautreau, nací en la República Dominicana. Yo vengo de una familia muy musical porque mi abuelo era músico, él fue uno de los primeros músicos en la República Dominicana de hacer bandas municipales, y mi padre también fue músico en la República Dominicana. Él tocaba en la voz dominicana con la Orquesta de San José, dirigida por Papa Molina. Yo soy músico también, desde luego, está en mi sangre, como pueden ver. Yo vine aquí en el año 1962, fui a la Universidad de City College y tengo un degree en música y tengo un master's en Bilingual Education. Yo fui maestro en la ciudad de New York por muchos años y ahora me estoy dedicando a la música en lleno, que es mi primer amor. Toda mi vida, lo que a mí me ha gustado más que nada es la música. Obviamente nací con mi padre tocaba todas clases de música, él tocaba música de jazz, tocaba música de las grandes orquestas, etcétera, etcétera, pero la música estaba en mí. Desde que yo era pequeño yo cantaba canciones, inclusive cuando yo iba al cine, veía películas del oeste, de vaqueros, y yo cantaba con las artistas que estaban allí. Es algo, en particular componer es algo completamente natural para mí. Yo puedo componer, para mí componer es como hablar. Eso es lo que me gusta, es algo natural. Por la mañana cuando yo me levanto hay música tocando en mi cabeza. A veces me despierto, a veces yo creo que estoy escuchando el radio y es la música que está tocando en mi cabeza. Es algo completamente natural. Y mi hijo, Remy Sam, también es músico y él básicamente tiene las mismas experiencias que yo tengo. Remy Sam, Remy es el regalo más grande que Dios me ha dado, porque yo lo quiero a él más que a la vida. Y me agrada muchísimo que yo lo considero a él ser una persona de talento. Y él, su sueño es ser cantautor y productor. Y él es un compositor. Esa es la parte de la familia Gautreau, que es la infección de que le hablé anteriormente. Tenemos esa pasión por la música. Esta es mi guitarra, ella se llama Coco, porque es hecha de una madera que se llama koa. Esta madera usualmente crece solamente en la isla de Hawái, y esta guitarra está enteramente hecha de esa madera que se llama koa. Fue hecho a mis especificaciones para que mis dedos estuvieran cómodos, y como ven, estoy locamente enamorado, pero no se lo digan a mi esposa. Bueno, mi vida aquí realmente ha sido muy buena porque mi padre nos trajo. Yo vine en el año 1962, somos una familia muy unida, como dije, éramos 6 hermanos y nos llevamos muy bien, mucho cariño, mucho amor. Y desde que yo llegué, mi sueño era ser músico, pero lo primero decidí ir a la escuela y estudié música en la escuela, y luego era muy difícil ganar la vida solamente tocando música, por eso volví a la escuela y conseguí una maestría en educación bilingüe y fui maestro por muchos años. Realmente mi vida ha sido muy bien, yo no puedo quejarme. He experimentado ciertas discriminaciones y cosas así como latino, pero gracias a Dios he podido sobrepasar esos momentos. Ahora mismo vivo aquí en la ciudad de White Plains y estoy viviendo mi sueño de tocar música y cantar música. De modo que para mí estar aquí ha funcionado muy bien. Mi estilo de música es básicamente una mezcla, pero no es una juxtaposición. Hay personas que tienen un estilo de música que ponen 2 estilos. Ellos tienen, por ejemplo, un ritmo latino con una melodía americana o viceversa. Lo mío es una cosa más integral. En mi música, el blues, el jazz y el rock se mezclan con el merengue y la salsa y un son montuno, pero es así, es integrado. No son 2 aspectos que están, como quien dice, paralelos, ellos están unidos. Y está integrada, como digo yo. Ese es mi estilo. Por ejemplo, esta es una canción que fue escrita por el gran artista del blues, Robert Johnson, y yo lo hago con un ritmo de salsa y suena más o menos así. I went down to the crossroads, Lord, I fell down on my knees. Yes, I did. I went down to the crossroads, Lord, I fell down on my knees.
Ask the Lord above for mercy, mercy. Won't you save me if you please? So ahí se ve la influencia de la mezcla, pero si canto en español también es igual. Quiero darte un rayo de luna y así llenar tus noches de estrellas, para que tu camino sea siempre mi canción y pueda ofrecerte un beso en cada flor. Paseando en coche, sábado en la noche, casi son las 12 y quiero que goces. ¡Qué noche tan bella! Mira las estrellas, casi es medianoche, paseando en coche. Ahí se oye el blues, el latino, todo quien yo soy. Para mí, lo que yo les recomendaría a los músicos es que sigan sus sueños. Especialmente si estás joven, aprovéchate. Pero nunca es muy tarde para realizar tus sueños cuando tú lo tienes profundo en tu corazón. Pero sé leal a ti mismo. Una vez yo le dije a una persona que yo, cuando estaba chiquito, yo quería ser Sam Cooke. Él me dijo, ya Sam Cooke existió, tú no puedes ser él, tú tienes que ser tú. Eso es lo que yo hago, trato de ser yo. Tú tratas de ser tú y vamos a ir muy bien. The blues keep haunting, they keep on haunting me like a hell.